termina un sexenio del gobierno federal y da inicio a otro. Vale la pena hacer una evaluación porque siempre tenemos la esperanza del próximo que viene y hay alguna crítica y un reconocimiento para el que se va. Sin embargo, para hablar de economía tenemos que dividirlo en dos grandes renglones, la macro y la microeconomía. Este gobierno federal que encabezó el pasado presidente Felipe Calderón Hinojosa, termina con una macroeconomía muy buena, con números muy positivos, ya que en población termina con 115 millones México. Las inversiones extranjeras directo, que es algo muy importante, en 6 años fueron 139,000 millones de dólares. Una cifra sin precedente, una cifra extraordinaria porque es dinero que viene principalmente a instalar factorías y a dar empleo. Por otro lado, las reservas internacionales, que son en dólares, estas crecen como nunca se había tenido. Hay una diferencia del sexenio anterior a este de 70,000 millones de dólares para lograr un cierre de 163,000 millones de dólares. La reserva nos sirve para tener un soporte en un momento de crisis y para poder soportar también tener más créditos en caso de alguna emergencia económica. Ahora, el empleo es algo que sí no se pudo subsanar, que no se pudo lograr. El promedio en estos 6 años va a ser algo así como de 350,000 empleos nuevos generados cada año. Una cifra superior en 100,000 anuales al sexenio pasado, pero no lo suficientes para lo que requiere nuestro país. Hay una medición que se hace cuando se habla de la gran riqueza que genera un país. Se le mide por el Producto Interno Bruto. Esto se divide entre el número de habitantes de cada nación y cuando entra este sexenio pasado, con Felipe Calderón, era de 6,500 por promedio por persona, 6,500 dólares. Termina este gobierno federal con 10,500 dólares al año. Casi se duplica el ingreso, aunque eso pues en buena medida es debido a las exportaciones, a las grandes exportaciones que tiene México, sobre todo en la industria automotriz. A fin de cuentas, vemos que la gran economía, la economía de Pemex, la economía de las grandes plantas armadoras, de las comunicaciones, todo eso que es la macro, eso está bien. Pero por otro lado, la micro, o sea, el dinero que trae en el bolsillo el trabajador, el obrero, el empleado, el profesionista, esa microeconomía no se ha mejorado. Tenemos en cifras oficiales 2,600,000 desempleados, pero hay una economía informal, o sea, los que se ponen en la calle, que se tienden, que se ponen en los tianguis, todos esos son posiblemente 15 millones o más en México. Para mí eso es un desempleo, o sea, entonces estamos hablando de un desempleo casi de 18 millones de mexicanos, que es una cifra muy importante. También cierra con una pobreza que nos lesiona, que lesiona a México. Para todos los gastos que se tienen onerosos, como el IFE, ¿qué tenemos que hacer nosotros con el IFE, que el próximo año está pidiendo 11,450 millones de pesos? ¿Yo para qué quiero el IFE en 3 años si no va a haber elecciones federales? Mientras hay 52% de los pobres en nuestro país, el 52%, más de la mitad de los mexicanos están en pobreza. ¿Yo para qué quiero gastar en todos esos organismos que no me dejan nada bueno? También hay un déficit en salud, hay un déficit en educación. El campo sigue desprotegido. La gran fábrica de alimentos que se debe tener y que se procura, que se cuida, que se salvaguarda en todo el mundo, en México no es esa la misma intención. Yo creo que las cifras que se cierran, hay buenas cifras, pero también hay cifras que quedan a deber, sobre todo el empleo, que es el que marca la tensión social de México y es el que nos dice para dónde va el camino correcto. Yo creo que los mexicanos debemos aportar, debemos participar más. Este nuevo gobierno que arranca tiene muchos retos, tiene mucha riqueza también, que es Pemex, tiene mucha riqueza, que es el factor humano, y creo que ese dinero debe servir para una gran infraestructura. No debemos depender ya de Estados Unidos para nuestras exportaciones. Hay que recordar que el 80% de lo que vendemos al extranjero va para Estados Unidos.
Este sexenio cierra con cosas positivas y cuestiones negativas. No tenemos empleos, hay mucha pobreza, la macroeconomía está bien, pero eso no es lo que va a dar el dinero a los bolsillos de los mexicanos. Hay un gran reto y este reto se llama México y tenemos que superarlo.